Marcos capítulo 4, son 16 capítulos. Es posible que algunos que son jóvenes lleguen a la edad de adulto cuando ya estemos aterrizando en el último capítulo de Marcos. Marcos capítulo 4, versos del 21 al 34 dice de esta manera: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Padre, estamos delante de ti, Señor, necesitados de escucharte. Ayúdanos a servir correctamente tu palabra como ha sido entregada, Señor, a través de hombres hace tantos años, que ha tenido un impacto de transformación, de cambio, de salvación, de seguridad, en los que la hemos recibido y obedecido. En Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Bien, mis hermanos, hagamos nuestro recorrido por el texto. ¿Están listos? Tenga su Biblia abierta. Versículo 21 comienza diciendo, también les dijo. ¿Ven ese detalle? Eso significa que Jesús venía diciendo algo y ahora va a agregar algo más. Recordemos que Él está hablando con sus seguidores más cercanos. Son un poco más de 12. Si se va al versículo 12, ahí lo va a recordar. Fueron ellos los que le preguntaron a Jesús, hey Jesús, ¿qué significa la parábola del sembrador? Si usted estuvo el domingo pasado, predicamos sobre la famosa parábola del sembrador, o también conocida como la de los 4 terrenos, donde fue echada la semilla. Y recuerden que una parábola, no sé si los que tienen buena memoria y les pregunto qué me dirán, pero una parábola es una historia terrenal que tiene una enseñanza espiritual. Es una historia de la vida cotidiana, algo con lo que la gente está familiarizado, pero que luego se da una enseñanza o una verdad espiritual. Y si recuerda el pasaje anterior, Jesús le contó a una multitud, a mucha gente que había venido a ver a Jesús por puro interés personal. Los que estaban enfermos querían que Jesús los sanara. No estaban buscando un Mesías, un Salvador, sino un sanador, alguien que me quite el hambre. Y a esa multitud Jesús le cuenta la parábola del sembrador, pero solo la historia terrenal. Jesús no le contó a ellos. No le habló del significado de esa parábola. Así que esa gente fue despedida, posiblemente preguntándose, bueno, ¿y qué rayos significa esto de un sembrador que echó la semilla y que hay 4 terrenos? Jesús no le explicó a ellos, solo se lo explicó a sus discípulos. Y qué bueno que pudimos ver esa parábola los que estuvieron el domingo pasado,
porque esta porción que acabo de leer es continuación de esa parábola. Y eso es una ventaja, el hecho de estudiar de manera expositiva, mis hermanos, porque seguimos el orden de lo que ha estado pasando, el orden en que el Espíritu Santo inspiró a los hombres, a los autores humanos de las cosas como sucedieron. Es imposible ver este pasaje, sacar la riqueza de este pasaje sin tener en cuenta la parábola del sembrador. Necesitamos estudiar este texto en su contexto. Así que repito, Jesús les está hablando a sus seguidores. Les ha dicho que ellos son la tierra buena donde la semilla ha dado fruto. ¿Estamos? Ya están los que estuvieron el domingo pasado. Jesús habló de 4 terrenos. Cuando Jesús le dice a ellos, le da la explicación de la parábola, 2 cosas está haciendo Jesús. Una, ustedes son ese terreno fértil donde la semilla cayó y dio fruto. Y de paso, ustedes que van a ser los futuros sembradores, tienen que saber que cuando prediquen el Evangelio, cuando proclamen el Evangelio, así como estuvo haciendo Naidelis, van a tener 4 respuestas diferentes. Se van a encontrar con 4 tipos de personas. Van a encontrar personas que de plano va a negar, va a rechazar el mensaje. No querrán oír, no les interesa el Evangelio. Le entregas un tratado, no, eso no me interesa. Lo envías a la iglesia, no, no me hables de iglesia. ¿Conocen gente así? ¿Tienen familiares así? ¿Tienen ustedes amigos así? Que hasta te dicen, mira, si quieres conservar la amistad, no me hables de tu religión. No quiero saber de la iglesia, no quiero saber de Cristo, y es porque tienen el corazón endurecido. Lo vimos la semana pasada. Otros demostrarán un interés superficial. En un principio parece que sí, como que le ves entusiasmo y empiezan a venir a la iglesia y cantan y son parte del programa y se le ve cierto gozo. Pero después de un tiempo, cuando vienen las dificultades propias de ser cristiano, entonces abandona. 2, 3 meses después. Mucha gente así que llega y luego desaparece. También te encontrarás, o también Jesús le está diciendo a sus discípulos, se van a encontrar algunos que dicen que sí, que son mis seguidores. Te vas a encontrar a gente que dice que ama a Cristo, que dicen que son cristianos, pero al mismo tiempo aman al mundo. Al mismo tiempo desean, quieren las cosas que saben que a Dios no le agrada. Es como tener un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. Y Jesús fue muy claro. Jesús dijo, no podemos amar a 2 señores. Jesús está diciendo, con Dios y conmigo es todo o nada. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Lo dice Juan en sus cartas. Y como dice el refrán, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si eres amigo del mundo, de los placeres del mundo, de lo que te ofrece este mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Porque el mundo es enemigo de Dios. Y por último, Jesús les dice que habrá algunos como ellos que sí recibirán genuinamente el Evangelio. Y esa es nuestra oración en esta iglesia que recién comienza. Que Dios añada los que genuinamente están recibiendo el Evangelio o los que ya lo tienen y están creciendo en él. Y lo harán, deja bien claro, especifica bien Jesús, que lo harán porque sus corazones han sido preparados por Dios. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Escuchó eso? Los que van a recibir la semilla, los que van a recibir la palabra, los que van a dar fruto, lo van a hacer porque esa tierra, porque ese corazón fue preparado por Dios mismo. Juan 6:44, y hay muchos textos
que dicen que nadie, y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie. Nadie puede venir a Dios, venir a Jesús, si Dios no lo empuja a Jesús. Si Dios no lo lleva a Jesús, tú no decidiste buscar a Dios. Dios te buscó a ti. Escucha. Si hay un interés en ti por Dios, si hay un interés en tu corazón por el Señor, adivina qué. Ese interés lo puso Dios en tu corazón. Dios siempre toma la iniciativa. Hermano, Pablo fue muy claro a la carta a los romanos. Dijo que nadie busca a Dios. No hay justo ni uno, no hay bueno, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios por cuenta propia. Dios nos busca, Dios toma la iniciativa y así es desde el principio. Adán pecó y ¿qué hizo? Huyó. Y Dios no se quedó parado ahí en algún lugar diciendo, bueno, espero que Adán venga arrepentido. Espero que Adán venga y diga, sí, Dios, metí la pata, aquí estoy arrepentido, perdóname. Eso no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios fue en busca de Adán. Y Pablo dice en Efesios que Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Depende de alguien que le dé vida. Y la palabra está llena de esa enseñanza. Que Dios nos busca. Que Dios prepara nuestro corazón. Y también dice que el Espíritu Santo hace esa obra de regeneración. Esa obra de nuevo nacimiento. Vuelvo al Evangelio de Juan 16:8. Dice, y cuando el Espíritu Santo venga. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, el Espíritu Santo te va a convencer de que estás perdido. Te va a convencer de que tu pecado te ha puesto en un problema con un Dios santo. Y cuando tú entiendas eso, cuando tú entiendas que necesitas salvación, entonces cuando se predique la palabra, cuando se anuncie, porque ese anuncio del Evangelio no es otra cosa que la llegada de un Salvador. Si reconoces que necesitas salvación, estás listo para recibir al Salvador. ¿Están conmigo acá? Entonces, es importante que sepamos eso, porque puedes estar engañado. O sea, yo soy cristiano, vengo de una familia cristiana, una familia católica. No, hasta que no entiendas por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios en tu corazón, no vas a ver esa diferencia. Créeme que hay tanta gente que por cultura cristiana, que porque asistieron a alguna iglesia, que porque en casa se dicen ser católicos y cristianos, sus ojos estaban cerrados a lo que realmente es el Evangelio. Hasta que Dios vino y tocó su corazón y abrió sus ojos y pudo ver de que por ser pecador está separado de Dios, está destinado al infierno, porque Dios no se puede hacer de la vista gorda. Si alguien comete pecado, tiene que pagar el pecado. Hermano, si alguien comete un pecado o un crimen, nosotros vamos por esa persona y tiene que pagar y la metemos en la cárcel. Ay, Dios no. Y Dios no. Entonces el Espíritu te hace ver eso, tu condición. Y luego cuando escuchas la buena noticia, cuando escuchas el amor de Dios, cuando escuchas la misericordia de Dios, cuando escuchas que Dios se hizo hombre en Cristo y que vino y murió pagando nuestra deuda porque no podíamos pagarla, entonces es ahí, aceptando, arrepintiéndote y poniendo fe en lo que Cristo hizo, es que realmente llegas a ser un hijo de Dios. Es que realmente llegas a tener vida.
es que realmente te conviertes en un seguidor de Cristo, en una buena tierra, y la semilla entonces da fruto. Hermano, la palabra tiene un poder irresistible. Es lo que está diciendo Jesús, lo que quiso decir Jesús con ese último terreno. Tiene un poder irresistible porque es la palabra de Dios. Vean cómo Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, primera a los Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Pablo está diciendo, cuando le predicamos la palabra, cuando le hablamos de la Biblia, de quién es Dios, de quién es Jesús, ustedes no pensaron, eso es palabra humana, eso es lo que tú crees, eso es, no, lo aceptaron como palabra de Dios y esa palabra ha actuado en ustedes, la cual actúa, dice, hace algo en ustedes, está viva y tiene poder. Algunos de ustedes me han escuchado decir, me han escuchado hablar de una sociedad de ateos aquí en los Estados Unidos, así como los que se encontró en Aidelis. Hay una sociedad de ateos que lleva años luchando, lleva años haciendo todo lo posible porque quiten las Biblias de los hoteles. Están luchando con toda su fuerza, con todos sus recursos, para que quiten las Biblias de los hoteles. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanto interés en quitar la Biblia de los hoteles? ¿Acaso esta gente cree, son ateos, ¿acaso esta gente cree que si una persona en un hotel agarra una Biblia esa que están en las mesitas de noche, la lee, puede pasar algo con sus vidas? Ellos creen que ese libro tiene un poder, tiene algo que si alguien lo lee, lo acepta y lo recibe, sus vidas no son las mismas. A lo mejor, porque ya lo lograron con las escuelas. No quieren que los estudiantes sean transformados por ese libro. A veces los ateos creen más en el poder de la Biblia que los mismos cristianos, ¿verdad? Ellos saben que es un libro vivo, que es un libro poderoso. Ahora, ¿cómo sabemos que ese poder ha sido una realidad en tu vida? Hey, hermanos, no queremos que se vaya usted esta mañana sin saber, sin tener la convicción y la certeza de que ese poder que tiene este libro es una realidad en su vida. Que usted realmente es una buena tierra donde la palabra que ha sido sembrada ha dado fruto. Así que ese es el punto que quiero que meditemos y que usted salga con la seguridad de que es así. Así que permítame volver al Evangelio de Juan para ver algo más. Juan capítulo 8, versículo 31, es un pasaje que todos conocen. Dice de esta manera, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Wow. Y solo voy a quedarme con ese versículo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes dicen que han creído en mí, ustedes quieren tener seguridad si son realmente mis discípulos. No estén diciendo por ahí que son cristianos, no estén diciendo por ahí que ustedes me siguen. ¿Quieren tener la seguridad? Solo yo les puedo dar esa seguridad. Y aquí les voy a decir cómo. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sabemos que una persona es un verdadero discípulo de Jesús? Porque permanece en su palabra. Tú demuestras que eres un discípulo de Cristo si te interesa este libro. Si te interesa saber qué dice este libro. Si quieres llenarte de este libro,
si hay un interés en ti natural, un deseo por saber qué dice este libro, por obedecer y vivir este libro, es lo que está diciendo Jesús. Si no te interesa este libro, si no quieres leer este libro, no quieres buscar tiempo para leerlo, para estudiarlo, no perder ninguna oportunidad para conocer más este libro, hermano, amigo, no te engañes. Aunque digas que eres cristiano, aunque digas lo que digas, Jesús está diciendo que si no permaneces en su palabra, si no te interesa su palabra, no eres su discípulo. No se molesten conmigo, veo a algunos con mala cara. ¿Recuerdan cómo Jesús terminó la explicación de la parábola? En el versículo 20, la parábola del sembrador, dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. ¿Oyó eso? Oyen la palabra, aceptan la palabra y dan fruto. ¿Cómo sé que una persona ha recibido la palabra? Porque da fruto. Es pura lógica, mis hermanos. Si usted agarra una semilla de aguacate y la tira en la tierra, la siembra en la tierra, la entierra ahí en un terreno, ¿cómo usted sabe que esa semilla se dio? Tiene que ver crecer una planta, luego convertirse en un árbol y al final dar aguacate. ¿Cómo sé que la semilla se dio? Por el fruto, porque está dando fruto. Y pues eso es lo que Jesús le va a decir ahora a sus seguidores. A continuación, después de la parábola del sembrador, ustedes son la buena tierra, la semilla cayó en ustedes, la palabra fue predicada, ¿y cómo sé que la reciben? ¿Cómo sé que la han recibido? Porque dan fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Lo primero que dice Jesús es que comparten la palabra de Dios con otros. Te conviertes en un sembrador. Sé que la palabra ha sido sembrada en ti porque ahora tú te conviertes en un sembrador de esa misma palabra. Y aunque la analogía que usa Jesús es con la luz, miren cómo dice el versículo 21 al 23, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Todos acá sabemos que para que una luz alumbre, hay que ponerla en un lugar donde alumbre. Usted no va a poner la luz debajo de la cama. No tiene sentido. ¿Para qué cosa es la luz? Para que alumbre. Usted la pone en el lugar más alto, donde pueda alumbrar. Lo que Jesús está diciendo es que si usted ha recibido la luz del Evangelio, no debes ocultarla. Tienes que dejarla brillar para que otros la vean. Miren, déjenme ser directo con este punto. No hay nada mejor. Escuchen, mis hermanos, los que están dormidos, despiértense. No hay nada mejor que puedas hacer por otra persona que decirle cómo obtener vida eterna. No hay nada mejor que decirle a la gente cómo tener una relación correcta con su Creador a través de Jesucristo. De decirle a la gente cómo pasar la eternidad con Dios. No hay nada mejor que eso. Y imagínese que usted tenga un familiar al que usted ama mucho y está muriendo de cáncer. Y usted tiene la cura para ese cáncer. Es un crimen que usted no comparta con ese familiar o con ese amigo que usted ama y aprecia la cura. Imagínese, es peor aún. Sabiendo dónde van a terminar las personas, porque creemos lo que dice este libro. La gente sin Cristo va a terminar en un infierno eterno, porque eso es lo justo. Y usted consciente de que lo puede sacar de ahí y no lo hace.
es señal de que ni usted mismo está seguro de que va a ser así con su vida. Es lo que está diciendo Jesús ahí. Y no importa cuán contenta, alegre o exitosa se vea la gente. No importa, mis hermanos, todos estamos perdidos sin Cristo. Sin Cristo nadie va a terminar en el cielo. No, pero mira, mi tía es buena gente, pastor. Mis sobrinos son buena gente, mis primos son buena gente. Al cielo no se va por ser buena gente, hermano. Todos tienen que saber de Cristo. Hay gente que se molesta, dice, tú sí me estás hablando de Cristo, lo hago porque te amo. Porque sé a dónde vas a terminar. Claro, la gente no sabe, no entiende, a menos que Dios haga su obra en ese corazón. Nosotros estamos rodeados de mucha gente que aún no conoce a Dios. ¿Estamos? Estamos rodeados de mucha gente que aún no conoce a Dios. Familia, amigos, vecinos. ¿Okay? Incluso hay gente que cree que conoce a Dios. ¿Y cómo dice la palabra? Ahí en Juan, vuelvo con Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No puedes conocer a Dios sin Cristo. No, yo conozco a Dios, nací en un hogar cristiano, vengo de una familia católica. No se puede conocer a Dios sin Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tiene que ser por mí. Por eso el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús y con la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre. Dios mismo se hizo hombre. ¿Me quieres conocer? Pues me hice como tú. Es el campeón de la contextualización. Se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado para poder pagar por nuestro pecado. No puedes conocer a Dios sin Cristo. Y esa verdad no se puede esconder. Hermano, esa verdad no se puede esconder. Miren cómo lo dice el versículo 22. ¿Verdad? La verdad del Evangelio había estado oculta a muchos en el momento en que Jesús dice esto. Recordemos el contexto, porque posiblemente usted estaba esperando otra explicación de ese versículo, pero no puede aislar esa cláusula del contexto. Entonces, recordemos que Jesús le cuenta a una multitud en los 2 primeros versículos del capítulo 4 la parábola, solo la historia terrenal. No le revela la verdad espiritual, mantuvo oculta esa verdad a la multitud. Solo se la reveló a sus discípulos. La luz de la verdad, el misterio del reino de Dios, el Evangelio solo se lo revela a sus discípulos. Versículo 11 del capítulo 4, ahí está. Pero ahora Jesús está diciendo, no será siempre así. Llegará el momento para que todos sepan, llegará el momento para que todos escuchen y vean la luz del Evangelio. Por eso la gran comisión que dice, id y hacer discípulos todas las naciones. Sean testigos hasta lo último de la tierra. Llegó el momento de dar a conocer el Evangelio. Es como cuando usted compra un regalo para su pareja o para sus hijos por su cumpleaños y usted esconde el regalo, lo mantiene oculto hasta que llega el día del cumpleaños y dice, mira lo que te tengo, la sorpresa que te tengo. Eso es lo que está diciendo realmente Jesús ahí. Si usted está pensando en que va a salir toda la luz, por supuesto, aquí Dios lo sabe todo. Y en el último día todo se sabrá, pero en el contexto eso es lo que está significando. Déjeme decirlo de otra manera. Y estoy repitiendo este punto. Quizás tú pensabas que eras cristiano, pero el Evangelio, quien es Jesús y qué vino a hacer por ti, había estado oculto. Había estado oculto. Hermano, he escuchado de hermanos nuestros
10 años, 15 años en una iglesia, 20 años en una iglesia. Y cuando nos escuchan nos dice, brother, esto es nuevo para mí. Esto que tú predicas es nuevo para mí. Pero ¿qué te estaban predicando por 20 años? Esto de ese evangelio, de esa mala noticia, de que por ser pecadores estamos bajo la justa ira de Dios, que somos enemigos de Dios porque el pecado nos pone en esa condición, y que Cristo pagó por mí. Él agarró mi pecado, lo puso en su persona y su perfecta justicia la puso en mí y ahora yo soy justo delante de Dios. No por mi justicia, sino por la vida perfecta de Cristo que ha sido imputada, acreditada a mí. Eso es nuevo. Pues eso es el evangelio. ¿Qué te hablaron entonces? ¿Qué te enseñaron entonces? Todo eso estaba oculto. Pero cuando eres expuesto al evangelio, entonces tus ojos se abren, porque Dios está obrando en tu corazón. Mis hermanos, cuando no entendemos esto, de que nuestra responsabilidad es sembrar el evangelio, así como está, no lo mejores, no lo maquilles, no lo cambies. Muchas iglesias luchan con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos que atrapar a la gente, tenemos que convertir a la gente. Pues vamos a algo ahí, no sé, una música más cool, un par de cosas ahí que impresiona a la gente. No, hermano, eso no va a cambiar a nadie. Eso los mantiene entretenidos por un tiempo. Es el único que tiene poder para cambiar. Es el evangelio y es lo que usa Dios. ¿Estamos? Es lo que usa Dios. Si eso ha pasado en tu vida, ¿verdad? El Señor trajo a la luz el evangelio a tu vida. Entonces es momento que tú lo des a conocer a otros que posiblemente estén como estabas tú. Es lo que está diciendo ahí. Versículo 23. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Esa expresión puede ser, presta atención a esto, por favor, dice Jesús. Presta atención a esto. La salvación de las almas es un asunto serio. ¿Okay? Versículo 24, voy a ir un poco más rápido. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Otra versión dice, y a propósito uso esta versión, dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchan, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Permítanme ser simple y directo en este punto. Cuando alguien tiene interés en la palabra del Señor, en conocerla, en vivirla, en obedecerla, cuando alguien quiere ocuparse y vivir en las cosas del Señor, cuando ahora esto es más importante para él, dice Jesús, que con esa misma medida de interés y de pasión, se te dará a ti en forma de recompensa, en forma de bendición. ¿Qué les parece? Lo mismo. No puedes aislar ese versículo y hacer que diga lo que tú quieres que diga. Está en ese contexto. Dios te va a recompensar con la misma medida. Dice que te va a añadir más. Dios te recompensará con una fe más sólida, hermano. Dios te va a recompensar con una madurez espiritual si a ti te interesa su palabra, si quieres vivir para ella, si quieres conocerla más, si quieres servirle, dedicarte a las cosas del Señor. Pones a Dios en primer lugar, te interesa a Dios. Si esa es tu medida, Dios te va a recompensar. Dios va a ser aún más generoso todavía. Es lo que está diciendo ahí. Dios te va a recompensar con más gozo, no con más dinero, porque algunos aprovechan. No, Dios te va a recompensar con la misma medida y aún más, dice. Con más pasión, con más interés por su palabra, con más seguridad, con más confianza, con más paciencia, con más sabiduría. Y mejor aún, más semejante a nuestro Señor y bendito Salvador
Jesucristo. Versículo 25. Al que tiene, se le dará más, conectando lo que acabo de decir. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Wow, esto es una moneda de dos caras. ¿Lo están notando ahí? ¿Qué puede pasar si disminuye tu pasión por el Señor? Si disminuye tu interés por la palabra del Señor. Si ya no hay deseo por las cosas del Señor. Ya no vienes a la iglesia. Ya no vienes a los estudios bíblicos. Cualquier cosa se interpone ante los momentos y las oportunidades de escuchar al Señor, de servir al Señor. Ya no se puede contar contigo. Antes tenías un deseo, una pasión, se podía contar contigo, estabas listo, dispuesto, pero ahora ya no se puede contar contigo, ya no se te ve el mismo interés, ya no está la misma pasión. Entonces lo que está diciendo acá es que cuando te alejas y te enfrías, lo poco que llegaste a tener, hasta eso, se te va a quitar. Esto es, ganas o pierdes. Creces o decreces, ¿no? O dejas de crecer. Es lo que está diciendo Jesús. Miren, cuando yo estaba estudiando en el seminario, me enseñaron un poco de música, de piano, y ahí estaba yo, me encanta tocar piano. A lo mejor si hubiese seguido sería hasta mejor que Josh. Pero ahí estaba yo tratando de aprender piano y logré aprenderme un par de melodías. Y ahí practicaba todas las noches y casi que me sabía aquello de memoria. Cuando dejé de practicar, cuando dejé de hacerlo, hasta eso que había aprendido, eso poquito que había aprendido, se me fue. Lo perdí, lo olvidé. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aún el poco conocimiento que tal vez adquiriste de la palabra, por el hecho de enfriarte, por el hecho de alejarte. ¿Por qué? Porque hay más trabajo, porque me disgustó el hermano tal y ya no voy a ser parte de ese grupo, y acá y allá, lo que sea. La decisión que tú hagas en contra de buscar más al Señor, lo poquito que lograste, hasta eso, se te va a quitar. Es lo que está diciendo ahí. Que tenga oído, que oiga, dice Jesús. Presten atención, por favor, que esto es serio. Los que han recibido la palabra tienen que permanecer en ella. Tienen que permanecer en ella. Y créeme que he conocido mucha gente así. He conocido mucha gente así. Que estaban a toda máquina. Y luego, ya uno ni sabe si son cristianos o no. De cómo están. Versículo 26, 29, Jesús decía también, el reino de Dios es como un árbol que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, pero la hoja, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Hermano, esto de sembrar una semilla, como puedo ser breve para no usar del tiempo, esto de sembrar una semilla en la tierra, algo tan simple como tirar una semilla en la tierra y luego ver lo que sale de allí, luego ver lo que se convierta esa semilla en un árbol que da frutas tan deliciosas. Agarrar la semilla de mango, yo que soy fanático al mango, la semilla de mango y tirarla a nuestros países, ¿verdad? Aquí está un poco difícil, pero tirarla a nuestros países y después de 120 años, no recuerdo ahora, ver un árbol que da mangos tan sabrosos. Uno dice, de esa semilla que tiré, estoy viendo esto, es un misterio, te vuela la cabeza, ¿verdad? O sea, el poder de reproducción que está dentro de una semilla es algo sublime. Pues vamos directo al punto. Lo que Jesús está diciendo es que así es la palabra de Dios, de poderosa.
Cuando se siembra en un corazón humano, los resultados son impresionantes. Y tenemos muchos testimonios, ¿verdad? Los cambios increíbles. Lo que antes amabas, ahora odias. Lo que antes odiabas, ahora amas. ¿Es usted uno de ellos? ¿Realmente la palabra ha hecho un cambio en su vida? Si no ha hecho un cambio en su vida, pues no es tierra buena. Nuestra labor es sembrar la semilla y Dios la hará crecer cuando Él quiera y como Él quiera. Pablo lo dejó muy claro en su ministerio. Ahí en 1 Corintios dice, yo planté, Apolo regó, Apolo fue otro ministro, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso tenemos que cuidarnos de algunas frases, ¿no? Yo mismo a veces las uso de decir, bueno, fulano se convirtió conmigo. Yo lo traje a Cristo. No, tú no trajiste a nadie a Cristo. Tú no conviertes a nadie. Tú simplemente siembras la semilla. Tú simplemente proclamas el evangelio. Es Dios quien convierte a la gente. Es Dios quien cambia corazones. Es Dios quien hace esa obra de salvación y de crecimiento. Nosotros simplemente sembramos, echamos esa semilla poderosa. Lo hacemos porque estamos seguros que si el terreno está listo, si Dios está obrando, cuando entre la palabra va a hacer cambios extraordinarios. Lo va a hacer, mis hermanos. Lo va a hacer. Y por último, versículo del 30 al 32. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que a las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Bueno, ahora lo que el Señor está haciendo es poniendo un ejemplo de lo que acabo de decir anteriormente. La semilla de mostaza es del tamaño de un grano de arena. No es la más pequeña, pero en el tiempo de Jesús sí era la más pequeña, como se estaba usando en ese tiempo, pero es del tamaño de un grano de arena y puede llegar a ser un árbol de 3 o 4 metros. Interesante, ¿verdad? Recordemos que Jesús está hablando con unos pocos. Recordemos en el contexto que Jesús está hablando con sus discípulos, los más cercanos, y les está diciendo, no se preocupen. Esto está iniciando en pequeño. Esto está iniciando con un grupo reducido. Pero va a llegar el momento, así como esa semilla de mostaza, que luego se convirtió en un árbol, que luego se convirtió en algo grande, luego va a hacer algo, va a hacer una explosión, vamos a hacer un impacto. Y hermano, escúcheme. Es impresionante el saber que incluso los historiadores seculares, los historiadores ateos, se rompen la cabeza para poder explicar cómo es posible que un carpintero de Nazaret, una persona insignificante, sin estudio, haya agarrado a un grupo de pescadores, un cobrador de impuestos, un par de delincuentes, en medio de una sociedad, de un mundo lleno de religión, con religiones establecidas por años. Y en tan solamente 15 años, el cristianismo había revolucionado ese mundo. Es impresionante, los historiadores no pueden dar respuesta a eso. En menos de 20 años el evangelio llegó a la capital del imperio, a Roma, al punto de que el emperador en turno tuvo que despedir a los cristianos. Cuando una cosa de esa, de revuelta, de asuntos sociales en el imperio romano, llegaba a los oídos del emperador, donde el emperador tenía que tomar decisiones, es porque aquello era grande. Y tenemos a un Saulo de Tarso, un Saulo, un fariseo, que se propone, que jura
exterminar ese movimiento. Empezaron esta gente ahora hablando de un Mesías falso que para colmo resucitó y que estaba vivo. No, tranquilo, eso es fácil, exterminar a esta gente. A esta gente las voy a acabar yo en un año las voy a acabar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras iba a exterminar a los cristianos, se convierte en la persona que más va a dar a conocer el cristianismo en el mundo conocido. Dios tiene que estar detrás de eso. No hay de otra. No hay de otra, es algo divino. El tipo siembra la semilla por toda Asia. Cuando regresa, encuentra iglesia por todos lados. Eso es lo que está diciendo Jesús 6. Jesús. ¿Saben cómo va a terminar esto, mis hermanos? ¿Saben cuál es el fin de esto? Lo dice Apocalipsis. Dice Juan, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miles, millones. Empezamos acá con un burrito y unos cuantos. Y ya somos miles, ya somos millones. Y vendrán más. Pero vendrán si proclamamos el Evangelio. ¿Ok? Vendrán si ven en nosotros el Evangelio y a Jesucristo. Termino con una leyenda. Se dice que cuando Jesús ascendió al cielo, ahí estaban los ángeles esperándolo. Y estaban liderados por Gabriel, el ángel Gabriel. Entonces, le dice el ángel Gabriel: Jesús, cuéntanos, ¿cómo te fue? Porque yo le anuncié a tu mamá que tú ibas a nacer, pero no sabemos más nada. ¿Cómo fue? Y Jesús empieza a contarles: mira, pues nada, vinieron unos reyes magos del oriente y me trajeron regalos, oro, incienso, mirra. ¡Wow! Los ángeles. Y claro, algunos querían saber qué hizo Jesús con todo eso, pero Jesús no sean tan chismosos. Déjenme decir otra cosa más de lo que pasó. Pues nada, a los 30 años decidí salir de casa, fui a Jerusalén, fui bautizado por mi primo Juan. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, yo también anuncié a Juan, claro que me acuerdo. ¡Wow! Fui bautizado por Juan. ¿Qué más Jesús? Pues nada, Jesús le cuenta un par de milagros, un par de señales, y luego entonces habla de la cruz. Y es un poco conmovedor, ¿verdad? Cuando le cuenta a los ángeles que él fue crucificado, pero aún así perdonó a los que lo estaban crucificando. Luego habla de la resurrección. Y le dice ahora: hace un momentico, antes de subir para acá, le dije a mis discípulos, a 12 de ellos, le dije: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio para que el reino de Dios crezca. Y los ángeles con cara así de duda: Jesús, si el crecimiento del reino de Dios depende de que ellos salgan a predicar, y si no lo hacen, Jesús le dijo: no hay plan B. Así es como único el reino de Dios va a crecer. No hay plan B, mis hermanos. Si la palabra fue plantada en ti y en mí y dio fruto, tenemos que plantarla en otras personas.